Hola, muy buenas tardes, maestro y compañeras. Mi nombre es Ana Paola Ramírez Cruz y yo les voy a presentar el tema de las enfermedades de transmisión sexual y las infecciones de transmisión sexual. También cuáles son las bacterianas y cuáles son las virales. Las enfermedades de transmisión sexual por lo general son las que se transmiten por virus y las infecciones de transmisión sexual por lo general son las que es por bacterias. Pero estas se contagian y son infecciones que se contagian y se transmiten de una persona a otra por medio del contacto sexual, ya sea oral, vaginal, o anal. A continuación, las causas de esta transmisión sexual pues pueden ser las bacterias, parásitos o hasta los mismos virus. Las personas más afectadas, por lo general en estas infecciones, pues afectan tanto a mujeres como a hombres. Pero en muchos casos de salud son un poco más graves para las mujeres. Y más si esta está embarazada. Puede afectar muchísimo más al bebé que está esperando. Y hasta también contagiarlo de esta dicha enfermedad. Los síntomas no siempre presentan síntomas o solo pueden causar síntomas leves. Por lo mismo es posible tener una infección y no saberlo, aunque de todas formas se puede transmitir a otras personas. Y si hay síntomas, puede incluir la secreción muy inusual en la vagina. También puede ser como ampollas o llagas en la parte genital. También puede ser, puede haber micción muy frecuente o dolorosa. ¿Qué quiere decir micción? Micción es cuando te dan muchísimas ganas de ir al baño, de hacer pipí, son muy frecuentes, y a la vez a la hora de que pues haces, te duele muchísimo. También la picazón y enrojecimiento en el área genital, ya sea por fuera o por dentro, que por lo general más bien se da por fuera. Ampollas o llagas alrededor de la boca. Olor vaginal anormal. Si ustedes notan que en algún momento llegan a tener ciertos olores que no son normales, vayan y consulten al médico porque puede ser que tengan alguna infección. No necesariamente puede ser una enfermedad, muchas de las veces pues puede ser la mala higiene o el mal cuidado de su zona íntima. Picazón, dolor o sangrado anal, dolor abdominal y fiebre. Los tratamientos pueden ser como por ejemplo antibióticos que ayuden contra las bacterias, o parásitos que causen estas enfermedades, ya sea las ITC o las ETC. Pero por lo general no combaten o no pueden aliviar o quitar de manera definitiva las ETC que son causadas por virus. Porque estas enfermedades por lo general cuando ya son virus se pueden controlar al grado de que el virus puede mantenerse ahí sin activarse, pero muchas de las veces a las personas se les pueden bajar las defensas y el virus se puede activar y puede ocasionar pues problemas un poco más graves o hasta la misma muerte. La prevención de las ETC y ITC pues es el uso correcto del condón de látex. Si por ejemplo las personas, pues ya sea que tengas relaciones y tu pareja sea alérgico al látex, pues existen unos condones especiales que son de poliuretano, que pues ayudarían. Pero pues también la forma más recomendable para no tener ninguna infección de transmisión sexual
es pues no tener ningún tipo de sexo, ya sea anal, vaginal o oral. Las ETC virales vendrían siendo pues las causadas por virus, ya que son, por ejemplo, el VIH-Sida, el virus del papiloma humano, el virus del herpes simple. Marcan como una alerta epidemiológica mundial. Por ejemplo, el herpes genital, las características de esta enfermedad son las úlceras genitales muy dolorosas y recurrentes que motivan a consulta médica rápida. Sin embargo, puede presentarse con síntomas muy vagos como picazón, ardor o sensación de hormigueo. El tiempo que transcurre entre el primer contacto con el virus y los síntomas es de alrededor de 2 semanas, pero el primer episodio puede ser asintomático y aparecer años después. Es difícil establecer con seguridad el momento del contagio. Por ejemplo, este tipo de enfermedades son un poco más... El herpes sí es un poco más visible. De hecho, sí, bueno, yo he conocido personas que han tenido herpes, ya sea genital o oral, pues, bueno, alrededor de la boca o dentro de ella. Muchas de las veces se les hacen ampollas en la lengua y son más visibles. El herpes todavía puede aparecer un poco más que otros virus y todavía se puede detectar un poco más fácil. El virus del papiloma humano, esta enfermedad también es producida por un virus. Comparte características genéticas y se asocia a diferentes enfermedades. Algunas poseen capacidad de inducir cáncer en diferentes partes del cuerpo. Por ejemplo, podría ser aquí en el útero o causar lesiones, por ejemplo, verrugas en la piel y mucosas. Existen vacunas para prevenir este virus, al igual que el tratamiento permite que las lesiones de la piel desaparezcan, pero una reaparición de las verrugas siempre es posible dado que la erradicación definitiva del virus es extremadamente difícil. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el virus del papiloma humano, no sé si sepan, pero muchas de las veces te salen como ampollas alrededor del área genital. Estas ampollas te las queman, te las cauterizan. Es un procedimiento muy doloroso y que no se quita. Bueno, yo conocí una persona que se infectó de papiloma, se enteró como 1 o 2 meses después, la pareja con la que pues ella estaba, pues se lo infectó. A él no se lo notaba, pero a ella sí. Entonces, bueno, él era portador. Entonces, pues a ella se las cauterizaron y ella estaba embarazada. Entonces su bebé tuvo que nacer por cesárea porque si nacía por parto normal podría infectarla de este virus. Gracias a Dios su niña pues no nació con ese tipo de enfermedad. Después viene la hepatitis B. La hepatitis B tiene diversos mecanismos de transmisión tales como la vía sanguínea y de la madre del feto. Actualmente la vía sexual es considerada como una de las más importantes fuentes de contagio. Esta enfermedad es responsable de causar hepatitis crónica con deterioro irreversible de la función hepática y cáncer del hígado. Se puede obtener de todas las secreciones orgánicas de una persona con la infección aguda o de una persona portadora crónica. En los portadores crónicos es obligatorio el uso de condón en este tipo de actividad sexual y evitar la lactancia natural. Para este tipo de enfermedades, por ejemplo, como la hepatitis, hay vacunas creo que desde que estamos niños, nos inyectan una vacuna para la hepatitis. Más sin embargo, pues el virus, pues ahí está en tu cuerpo, pero no se activa mientras, pues no, ¿cómo se dice? Tu cuerpo no reciba la amenaza del virus, pues no se va a activar. Esta enfermedad es demasiado contagiosa y a pesar de que hay personas de que no se preocupan tanto por el contacto sexual en este tipo de enfermedades porque piensan que no son de transmisión sexual, sí lo son y son algo peligrosas porque pues ya el hecho de que causen cáncer
pues es más difícil. El molusco contagioso. Esta infección viral se incrementó en forma considerable en las últimas décadas, del 2% al 8%. Es muy frecuente en niños y en ellos la forma de transmisión predominante es por vía no sexual. Por ejemplo, cuando los niños por ejemplo, tienen contacto en las piscinas o en lugares donde hay muchísimas personas, a veces no nos preocupamos por eso, de las infecciones. Y pues es que en una piscina las personas se les cae el cabello, tienen muchos fluidos, ya sea del cuerpo, del sudor, axilas, los mocos. O sea, hay muchísimas bacterias en el agua. Y ¿cómo se dice? Por esta vía, por las piscinas, por las albercas, es por donde varios niños se contagian. Es por manera no sexual. Y en los adultos, si es por vía sexual, las lesiones son características y se encuentran en cualquier sector de piel, excepto palmas y plantas de los pies. Sigue el VIH-Sida. Este virus se puede transmitir ya sea por la sangre, por fluidos vaginales, por el semen que estén infectados. Al cabo de pocas semanas de infección con el VIH-Sida, pueden aparecer síntomas como fiebre, dolor de garganta y fatiga. Luego la enfermedad suele ser asintomática hasta que se convierte en SIDA. Los síntomas incluyen pérdida de peso, fiebre o sudores nocturnos, infecciones recurrentes y fatiga. No existe una cura para el SIDA, pero la observancia estricta de la terapia antirretroviral puede disminuir significativamente el progreso de la enfermedad y evitar infecciones y complicaciones secundarias. Muchas de las veces hay personas que dicen que cómo se infectaron de SIDA si no tuvieron relaciones sexuales o no han tenido relaciones sexuales, pero se puede contagiar por muchos lados. Ya sea, por ejemplo, que si vas al seguro y te inyectan y, por ejemplo, le pusieron la misma aguja que a ti a otra persona, y, bueno, a esa persona se la pusieron y te la colocan a ti, de ahí puede venir también un contagio. También podría ser cuando vas a tatuarte, también puede ser por ahí. Puede ser por muchos, por los cambios de agujas, porque no desinfectan las cosas. Puede ser en muchos lados. Y muchas personas piensan que no, que solamente como son de transmisión sexual, pues solamente se contagian por contacto pues sexual. Y pues esta enfermedad muchas de las veces cuando son portadores del virus hay personas que no, ¿cómo se dice? Que no presentan la enfermedad como tal, o sea, el virus está ahí pero no está activo. Y hay personas que sí, y las va deteriorando. Y el tratamiento del SIDA son demasiadas pastillas. Hay personas que pues literalmente aunque se cuiden, llega un momento, les dan unos años de vida y después llegan literalmente a la muerte. Porque pues el virus quizá, unas estaban sus defensas bajas o el virus atacó o era muy fuerte. Ok, seguimos con las bacterianas. Las bacterianas pues son las ITC. Estas se transmiten ya sea por bacterias, ya sea por que participan varios gérmenes o porque no hay una buena higiene en sus partes íntimas. Cursan con alteraciones en el flujo genital y dolor pélvico, pudiendo provocar una enfermedad inflamatoria pélvica que si no es tratada podría desencadenar en esterilidad a largo y medio plazo e incluso aumentar las tasas de embarazo extrauterino. La gran ventaja es que pueden prevenirse con el preservativo y en caso de contraerlas pueden ser tratadas. Las bacterianas son enfermedades de transmisión sexual, bueno, son infecciones, pero sí se pueden quitar, sí pueden ser curables. En cambio, o sea, no pasa lo mismo, no ocurre lo mismo con los virus atacan un poco más. Por ejemplo, una de ellas, las bacterianas, es la gonorrea. Los síntomas pueden aparecer entre 2 a 7 días.
o incluso hasta más del contacto sexual genital, oral o rectal. Más del 50% de las mujeres y entre el 5 al 25% de los varones no presentan síntomas. La infección genital se caracteriza por secreción amarillenta, espesa junto con molestias al orinar. Infección faríngea, garganta, suele ser asintomática, pero puede presentar molestias faríngeas, infección anorrectal, puede haber secreción amarillenta, espesa, con picor anal. La clamidiasis. Esta enfermedad también es muy común en las mujeres. Con frecuencia estas sí no hay síntomas. Si estos aparecen, se manifiestan dentro de 7 a 21 días tras el contacto sexual. En el varón, la secreción clara y transparente, acompañada de molestias al orinar. La uretritis no gonocócica. En la mujer, aumento de flujo, alteraciones de la regla o sangrado tras la relación sexual. Puede causar complicaciones como esterilidad, afectación de vejiga, enfermedad inflamatoria pélvica, embarazos extrauterinos. Por ejemplo, en las mujeres, cuando tienen, al principio lo decía, cuando tienen una enfermedad de transmisión sexual, pueden o pegársela al feto, o otra, poder perderlo. Pueden perderlo por enfermedades de transmisión sexual. Ok, la sífilis. De hecho, esta enfermedad con la que seguimos es una de las enfermedades que más causa abortos en las mujeres por lo complicada que es esta bacteria. Por ejemplo, la sífilis es una infección crónica generalizada que suele ser de transmisión sexual y en la que se alternan periodos de actividad interrumpidos por latencia. En la mayoría de los casos, la transmisión de una persona a otra se produce por contacto sexual, ya sea oral, vaginal o anal. Con una lesión sifilítica. También puede producirse a través de la sangre. En cuanto a la clínica, la mayoría de los casos son asintomáticos. En otros aparece alrededor de 20 a 40 días del contacto sexual, una úlcera o chancro indolora, en bordes sobrelevados en la zona que estuvo en contacto con la zona lesionada, junto con una inflamación de un ganglio regional. Desaparece entre 6 a 8 semanas y es lo que conocemos como sífilis primaria. Si no se trata, la infección puede pasar a otra etapa que conocemos como sífilis secundaria, en la que se puede producir una erupción en la piel, incluidas las palmas de las manos y las plantas de los pies, cuyas lesiones son muy contagiosas. Por ejemplo, aquí tengo una imagen, nada más que no se alcanza a notar mucho, en donde aparecen como ampollas casi en toda la piel. Pues en esta parte viene siendo la sífilis. La sífilis es una bacteria muy fuerte que si no se llega a tratar puede traer varias consecuencias. Después, por último, los micoplasmas. Es muy frecuente encontrarlos en cultivos habituales de la vagina, uretra, y está relacionado con la actividad sexual y el número de contactos sexuales distintos. Si hay síntomas, aparecen entre 1 a 3 semanas tras el contacto sexual. En la mujer, micoplasma. Puede ser vaginosis bacteriana, ureaplasma. No se ha demostrado que produzca enfermedad genital en el varón. Ureaplasma puede producir una secreción mucosa transparente o blanca. Uretritis no gonocócica. Micoplasma no se ha demostrado que produzca uretritis. Bueno, de mi parte pues sería todo. Cuídense mucho. Creo que no hay que tomar las enfermedades de transmisión sexual como cualquier cosa, porque muchas de las veces nos preocupamos más por un embarazo que por una enfermedad de transmisión sexual, y muchas de las veces son virus muy fuertes que nos pueden llevar a la muerte.
A diferencia del embarazo. El embarazo pues es totalmente diferente, ¿no? No es algo que te vaya a durar toda la vida, vayas a estar embarazada toda la vida. Un hijo sí dura para toda la vida, pero no es lo mismo que estar enfermo o llegar a la muerte. Muchas de las veces también, aunque no lo parezca, en los moteles, que fue el que me tocó, se pueden contraer las enfermedades de bacterias, porque mucha gente va ahí, entonces es más, ¿cómo se dice? Más contagioso y más peligroso. Entonces sería todo de mi parte, muchísimas gracias y que pasen un bonito fin.